Ciela Sá, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno. muy contento de tenerte aquí. Bueno, yo también estoy muy agradecida y contenta por esta invitación. Quería contarte que desde aquí, desde la dirección del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, estamos realizando una serie de entrevistas con teatristas que viven o desarrollan su actividad profesional aquí en Morón, intentando indagar cómo se va dando ese proceso de fascinación que vamos teniendo los teatristas con nuestro arte, ¿no? Esa vinculación tan profunda y emocional que tenemos con las tablas. Dicho esto, me gustaría que te presentes, que digas quién sos y qué sos. Bueno, yo soy Ciela Sá y ya te voy a contar por qué soy Ciela. Y bueno, soy poeta esencialmente, soy poeta, teatrista, profesora de expresión corporal, escritora, autora, dramaturga. Bueno, por eso digo esencialmente poeta, porque Bueno, el teatro, esa es mi raíz. El teatro es poesía en el espacio. Exactamente. ¿Qué es lo que encontrás en el arte que te llama tan profundamente a entregarle su vida? Y fundamentalmente un modo de vivir, un modo de sanar heridas. Yo creo que todos los seres humanos, todas las personas tenemos nuestros traumas, nuestras heridas, absolutamente todas. Algunas somos más conscientes o nos han pasado cosas que fueron determinantes o que fue determinante tomar conciencia de que las vivimos y las huellas que nos dejan. Y yo encontré en el arte en general, en el teatro en particular, un camino donde poder acariciar esa herida, donde poder pararme, no solamente con mis dos piernas, sino en puntas de pie y animarme a volar, ¿no? Como decía quien lo considero uno de mis maestros, Eugenio Barba, que donde hay una persona que se pare en puntas de pie y crea y tenga profunda fe de que puede volar, ahí está el teatro. A mí me costó entrar en el mundo de lo teatral. Toda la escuela secundaria, por ejemplo, no, o sea, lo primero para mí siempre fue la poesía. A los 8 años yo tuve ese descubrimiento, como una especie de iluminación, entre comillas, algo que me despertó y me llevó a escribir con las pocas palabras, con el vocabulario que tenía en ese momento, algo que supe que era poesía, y era muy chica. Entonces esa conciencia sí la tuve. Después, bueno, me gustaba cantar, me gustaba actuar, más que nada desde el canto, esa cosa que hacemos de niños, ¿no? Donde no hay división entre bueno, ahora estoy haciendo actuación, ahora estoy haciendo danza. Cuando somos niños y niñas, cantamos, danzamos, actuamos, ¿no? Nos expresamos sin etiqueta. Que ese fue mi decisión después de adulta, ¿no? Abrazar eso que yo sentía cuando era muy, muy pequeña. La poesía es una ventana para ver, ¿no? Crea visión, o sea que para mí siempre es un desafío, porque es ir, igual, bueno, lo mismo que sucede en el teatro, es ir hacia eso que no conozco. Es un espacio absolutamente no de respuesta, sino de interrogación. Y lo que te decía es que no es que busqué de muy chica el teatro, por ahí porque no era algo tampoco que en la familia estuviera era como extraño, ¿no? Recién cuando terminé la escuela secundaria empecé a pensar que podía ser una posibilidad. Y bueno, y ahí conocí al padre de mis hijos, a Daniel Zavala, con el que aprendí muchísimo, porque bueno, él ya era actor, ya era director, entonces fue como un camino que se me abrió muy grande. Había tenido un novio anteriormente que también había sido actor. Mira, Julio, recuerdo la primera vez que me subí al Teatro Cervantes,
como espectadora, que tuve la posibilidad de, como espectadora, al terminar la obra, subirme al escenario y mirar hacia la platea. Y en ese momento dije, están totalmente locos, los actores y las actrices están totalmente locos. Sí, es verdad. Claro, pero yo no sabía que luego iba a abrazar ese camino, no lo sabía, o sea que se fue dando en la medida que yo me fui relacionando, a medida que fui creciendo, a medida que fui amando, ¿no? Pero seguramente hubo una situación particular que vos te hizo decir a vos, esto es lo que yo quiero. Mirá, una clase, por eso amo la docencia. Bien. Una clase de teatro donde me sentí totalmente en un trance, como en un estado de trance, ¿no? Donde me sorprendí de lo que yo era capaz de hacer. Como era yo y no era yo al mismo tiempo. ¿Era un ejercicio puntual? Sí, era un ejercicio en el que, bueno, tenía que desarrollar toda una situación y ese alejamiento de una misma, que a la vez tenía ese contenido de verdad, porque no era yo, pero era yo, dije, bueno, acá hay algo. Y después que en toda mi timidez y en toda esa cosa que yo tenía por ahí más volcada hacia la escritura, me soñaba arriba del escenario hablándole a un público. Pero era sueño y ensueño. O sea, esto era permanente. Ya mencionaste a Daniel Sí. Zavala como alguien que te marcó muy fuertemente en esta decisión de acercarte al teatro. Seguramente hubo otros maestros que no necesariamente fueron docentes. Sí, mi primer maestro fue Miguel Bellido, me acuerdo que trabajé un año con él, un querido, era todo un grupete de toda esta zona del oeste, que claro, ya eran todos actores, ya estaban en el camino, ¿no? Con Miguel trabajé un año y para mí fue hermosísimo, yo lo admiraba mucho como actor. Era un grupo muy poderoso. Y fíjate que después de ese año venía la muestra. Habíamos ensayado Cristóbal Colón de Michel de Golderode y no me animé a fin de año a hacer la muestra. No era mi momento. Y te puedo decir que la convicción absoluta, la validación absoluta de lo que yo sentía o de la actriz que yo necesitaba ser aparece cuando conozco a Eugenio Barba. Yo me acuerdo cuando lo conocí a Eugenio Barba y ¿Lo conociste personalmente? Lo conocí personalmente cuando vinieron creo que fue la primera vez que los trajo el Séptimo, el grupo El Séptimo. Y yo ahí ya venía haciendo teatro, venía haciendo mucho, bueno, con Daniel Zavala fui muchos años asistente de espectáculos de él, entonces, que es algo que yo recomiendo muchísimo a los jóvenes, conocer ese rol y ejercerlo, porque se aprende muchísimo. Se aprende del rol de actor, se aprende del rol del director. Yo en cuanto empiezo el camino teatral, lo que empiezo a darme cuenta es mis trabas, como te decía, todas mis trabas, de las que fui consciente siempre, pero con los años más todavía, y me he ocupado seriamente de que ese trauma, como te decía, como que yo tenía o tuve y fui tomando conciencia cada vez más, se convirtiera en mi poder. Todo eso que me debilitaba, ¿no? Que hacía que de pronto, después de haber trabajado un año, no pudiera llegar a mostrarme, ¿no? Se convirtiera esa vulnerabilidad, esa herida, ¿no? Se convirtiera en una fortaleza. Ese fue mi camino. Cuento que Eugenio Barba es uno de los grandes innovadores del teatro y que ha hecho un aporte invaluable a través de la antropología teatral, Sí. Que fue un investigador que fue viendo que había cuestiones que eran comunes a todas las culturas al hombre en situación de representación. Y su aporte es maravilloso. No, impresionante director.
impresionante ser humano, ¿no? Yo llego a conocerlo, claro, cuando por primera vez veo a Lodin Theatret, su compañía, me pasó algo que no me había pasado nunca en la vida con nadie. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo arriba del escenario. O sea, me atravesaba por todos lados, estaba absolutamente conmovida, sentía que así sí el teatro era para mí, ¿no? Que ahí, claro, porque eran actores y actrices que bailaban, que cantaban, pero no como haciendo, sin desmerecer a la comedia musical, ¿no? Como es otro género, es absolutamente otro género, pero el tratamiento escénico y la dramaturgia que se tejía ahí era absolutamente distinta a todo lo que yo conocía. Entonces, bueno, fue toda esa timidez que yo tenía desapareció por completo. Yo tengo que hablar con ese señor, yo tengo que contarle lo que me pasa, quién soy, ¿no? Lo que estoy haciendo, porque yo empecé en el profesorado de expresión corporal, paralelamente a la carrera, a elaborar y paralelamente a esa compañía de clown rock y todo eso, a hacer una investigación personal que me acompañaron docentes zarpadísimos de la Escuela Nacional de Danza en ese momento, que, digamos, tomaban horas por fuera de la escuela para acompañarme en esa investigación de la palabra poética en el cuerpo, ¿no? Entonces yo ya venía avanzada con esa investigación y había generado un primer espectáculo que se llamó Poesía puesta en la escena. El espectáculo se llamaba Puesta en la escena. Era una mujer puesta en la escena y claro, no se podía definir como teatro, como, qué sé yo, para los teatristas por ahí no era teatro, para otros era como... No tenía un género definido lo que yo empecé a hacer arriba del escenario. Vos lo mencionaste a Gustavo, lo mencionaste a Daniel, sí. Y a Miguel, sí. Y me quedé pensando en qué profundos y qué sólidos que son los vínculos que uno establece desde el teatro con sus compañeros y compañeras, ¿no? Claro. Porque yo tengo, un día te contaré, amistad de hace 40 años del claro. teatro. 40 años es muchísimo. Sí, muchísimo. Y que son sólidas y que eso nos conocemos, hemos llorado juntos, reído juntos. ¿Estás de acuerdo vos? ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, que no es la vida y el teatro, ¿no? Es la vida con esa decisión o con esas decisiones, ¿no? Entonces, para mí nunca hubo demasiada separación. O sea, de hecho, con Daniel Zavala fundamos el Living Teatro, después que él egresó de la carrera de puesta en escena y yo del profesor de expresión corporal. Fundamos el Living Teatro, que era nuestra propia casa, por eso era Living Teatro, no por el Living Theater. Bueno, también porque admirábamos, ¿no? esa experiencia, pero tenía que ver con que, entonces, digo, siempre tuve teatro en mi casa. Después que terminó esa experiencia y bueno, los caminos nos separaron, nos separamos con el padre de mis hijos. Yo inicié el colectivo poético teatral Vuelos con un grupo enorme de gente, una propuesta ya multidisciplinar, con otros compañeros y otras compañeras con las que actualmente seguimos creando cosas. Uno de ellos es mi pareja, Daniel Cusolino. Ahí nosotros, siempre para cerrar estas entrevistas, proponemos, que yo digo que no es una pregunta, sino un juego de imaginación. Y es lo siguiente: supongamos que viene alguien y dice, mira, acá tengo la máquina del tiempo, usted la puede usar, pero una condición, solamente la puede utilizar para viajar al pasado y encontrarse con esa muchacha, Ciel Assad, que empezaba a incursionar recién en lo teatral, y tenés la posibilidad de decirle algo, no sé qué, es una decisión tuya. ¿Qué le dirías? Y le diría que no le importe nada. Dale para adelante, porque sí es para vos. No dudes que lo que sentís en tus tripas y en tu corazón, ¿no? es para vos. No importa nada. Y en que en realidad no importó nada, porque yo empecé yendo a las clases de teatro, digamos, a escondida de mi familia.
o sea, no sabían. Y era como una cosa media de secreta. Pero le diría eso, le diría, es eso y es mucho más que eso. Es eso que querés hacer y no te imaginás todo lo que se viene. Creo que toda la respuesta a todos estos interrogantes que nos planteamos en un principio están en esas dos palabras, desde las tripas y el corazón. Sí. Vamos a poner que ahora ocurre también un viaje en el tiempo, pero esta vez de esa joven Ciel-Azad que viaja en el tiempo a este presente, se encuentra con vos, conociendo ahora todo este recorrido que has hecho a lo largo de los años. Sí. ¿Qué crees que te diría? Gracias. Gracias por sanarme. Qué lindo. Muchas gracias, Ciel-Azad. Gracias a vos.